la poligamia es permitido en estos tiempos, se consideraría pecado. Em, bueno, esa es una pregunta un poco controversial. Em, Claramente no es permitido en estos tiempos en la mayoría de lugares, pero hay unos lugares donde sí, dependiendo de la ley del país o del estado, como Estados Unidos. Em, por otro lado, en lo que respecta, ¿verdad?, la escritura, Yahweh es el mismo, Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces su Torah, su ley, es la misma por siempre. Entonces ahí la pregunta sería si la poligamia es pecado o es permitido o qué. Y ahí hay algo curioso, como digo, viene siendo un poco controversial, porque lo que vemos en la escritura es, primero que todo, algo que sí quiero dejar claro, como siempre he dicho, está la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. La voluntad perfecta es la que siempre deberíamos hacer, a veces por nuestra necedad, por la carne, por lo que sea, que podemos llegar a querer algo diferente a lo que Yahweh quiere para nuestra vida, y uno puede terminar tomando otras decisiones que al final Yahweh siempre va a terminar amarrando al final la voluntad perfecta y la permisiva, eh, pero la voluntad permisiva va a llevar por lugares que van a traer dolor, sufrimiento, cosas así, por Yahweh permitirle a uno hacer algo diferente a todo lo bueno que Él quería para uno a través del cumplimiento de sus mandamientos y así. Entonces, cuando Yahweh hizo al hombre, dijo: no es bueno que estés solo, y le hizo una compañía a Eva. No le hizo a Eva y a otro montón de mujeres, no le hizo a Eva y a otra, ni siquiera solo a Eva. Con eso él habría dejado ahí el ejemplo de que el plan era un hombre, una mujer, su voluntad perfecta. Más adelante los hombres, por ejemplo Lemec, vemos de los primeros que tenía dos mujeres, y se dice que la descendencia de Caín empezó a buscar tener dos mujeres porque querían tener una mujer para tener hijos y otra mujer para tener relaciones sexuales sin tener hijos, porque ya en ese tiempo habían aprendido de los ángeles y otras maneras cómo hacer anticonceptivos. Entonces se dice que se empezaron a hacer de dos mujeres para tener hijos de una, o la otra solo para relaciones, algunos simplemente para tener hijos, porque en el principio de la historia, y obviamente repito, nada cambia entonces todavía, pero la sociedad lo pone como algo muy contrario a lo que es verdaderamente, el tener hijos es súper importante. Entonces incluso los malos deseaban tener la mayor cantidad de hijos que pudieran. Entonces para eso muchas veces buscaban tener varias mujeres. En el caso de los apartados de la escritura, vemos que ellos en la mayoría de los casos buscaron tener una mujer, pero por una u otra razón llegaron a tener dos o cuatro. En el caso de Jacob, ahora tenemos a Abraham. Abraham estaba casado con Sarah y eso era suficiente para él, pero por una promesa que se le dio a él y a Sarah, que Sarah no entendió, la falta de fe la llevó a pensar que él, ese hijo que le habían prometido, lo iba a tener con alguien más porque ya no podía darle un hijo. Entonces ofreció que se acostara con su esclava, y después de eso ya la esclava quedó embarazada, y eso hizo que él la tuviera que tomar básicamente como una concubina, un nivel menos que esposa, pero algo similar. Entonces ahí ya vemos a Abraham, que tenía a Sarah y a Hagar. Después tuvo que echar a Hagar porque no se estaba comportando como debía, de acuerdo a el respeto que merecía a tanto a Abraham y a Sarah y a Isaac después cuando nació. Cuando muere Sarah, vemos que Abraham se casa con Keturah, pero eso es después de haber perdido a Sarah. Isaac, que representa la voluntad perfecta, espera y se casa con Rivka, y solo tiene a Rivka y se queda con Rivka. Después viene Jacob, que representa la voluntad permisiva. Jacob toma el lugar de Esaú para tomar la bendición. Después, cuando él se va a casar con una mujer a la que amaba, su hermana toma el lugar de ella, entonces termina casando con la que no era. Después él reclama y le dicen, no, si quiere casarse con la que sí quería,
trabájeme 7 años más. Entonces Jacob dice, ok, trabajo esos 7 años más, trabaja los 7 años más y ahora se logra casar con Raquel. Ahí ya tenía 2 esposas. Esas 2 esposas les dieron 2 siervas. Cuando las 2 esposas principales empezaron una a tener hijos, cuando vieron que no podía, pues es que se vieron, Lea tuvo la mayoría de los hijos. Después, cuando vio que no podía tener hijos más, le dio a su sierva, pensando en lo que hizo Sara, para que Jacob pudiera tener más hijos y pudiera tener las 12 tribus. Y así fue como llegó a tener las 12 tribus, cuando sus 2 esposas, Raquel y Lea, le dieron como concubinas a Silpa y a Bilhá, y a través de ellas 4 llegó a tener 12 hijos y a Dina. Entonces, en el caso de los hombres apartados como Abraham, Isaac y Jacob, entendían y querían tener una mujer, pero en el caso de Abraham, como ya expliqué, la falta de fe, se podría decir, llevó a que se metiera con otra mujer que se habría unido a él a través de la relación sexual. Igual Jacob, para llegar a tener las 12 tribus, entonces era, en sí su motivación no era lo negativo que muchos pensarían o lo negativo que muchos hombres les llevaría a querer tener varias mujeres. Después llegan los reyes, que ahí sí vemos que se van un poco más de libertad, tanto así que en el judaísmo dicen que un rey podía llegar a tener hasta 18 esposas. En el caso de Salomón, él pensó que eso no le iba a afectar y llegó a tener 1000 mujeres, y se cree que lo hizo con la idea de tener paz, puesto que hubo paz en su tiempo. Me imagino que tenía paz con las demás naciones, no sé si en su casa, pero tuvo 1000, puesto que se casaba con la hija del rey de una nación, después con la hija del rey de otra nación, y así tenía pacto con cada nación, y así hubo paz. De hecho, su nombre es paz, se llama Shlomo, que significa Shalom, paz. Entonces, la Torá nos revela la voluntad perfecta, es un hombre y una mujer, pero permite el hombre tener varias esposas. ¿Por qué lo permite? Por lo que eso representa, ya que el hombre es cabeza, los cuerpos traen una cabeza, tiene varias extremidades, la mujer es el cuerpo, y también vemos ahí la otra representación de la mujer representa a la congregación, la mujer representa a las naciones, y Yahweh vino e hizo pacto con Israel como una nación, pero después a través de Mashiach abrió las puertas a los demás, a las naciones, y por eso se dan las bodas del Cordero. Por eso cuando se habla de las 10 vírgenes, vemos que 5 vírgenes prudentes pudieron entrar a casarse con el novio. Entonces vemos también Apocalipsis 2 y 3, que hay 7 congregaciones, o sea 7 mujeres, se podría decir, y de ahí el que eso se haya permitido o dejado de esa manera, para entender ese punto de cómo Yahweh es uno, pero en la creación Yahweh hizo multiplicidad, empezando por el 2, por eso dividió el alma de Adán en 2. Pero también la escritura habla de que en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno. Entonces una cosa es entenderlo de manera literal y la otra espiritual, o entender, como repito, la voluntad perfecta como para en la vida terrenal decir tener una pareja, pero en el aspecto espiritual poder ver todas esas historias y entender el por qué así fue, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que Israel tuvo 4 mujeres con los que tuvo las 12 tribus, es porque las 12 tribus serían enviadas a los 4 ángulos de la tierra, entre otras cosas que vemos a través de esas historias de la escritura.